Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga, muy buenos días. Nuevamente comenzamos otro programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Soy el pastor Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y estoy muy animado nuevamente de compartir esta reunión de enseñanza, de aprendizaje, donde como iglesia, como creyentes, estamos fortaleciendo nuestras vidas. Y estamos en la serie sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, y nuestro hermano Jonathan Muñoz semana a semana ha estado compartiendo con nosotros, enseñándonos sobre la confesión de fe, y sin duda, y espero que así sea para ti como para mí, esta sea una nueva oportunidad de crecer, de fortalecer nuestra fe y de aprender elementos que son muy importantes como marco doctrinal. Así que damos gracias a Dios por Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenos días. Buenos días, pastor. Bien, gracias al Señor, bien. Aquí animado y desafiado por todo esto. Ha sido de verdad una bendición poder estudiar, comprender esto y espero que también así sea para todos nuestros hermanos que están viendo y pudiendo escuchar esto también. Amén. Vamos a orar entonces para que Dios guíe a Jonathan en este interesante tema y que sea de provecho para todos nuestros corazones. Señor, te damos gracias nuevamente por la vida que tú nos das. No podemos cansarnos de eso, Señor, porque hay tanto que agradecer, Señor. Y una de esas cosas por las cuales agradecemos en este día es poder tener esta oportunidad de aprender, de entender con profundidad, Señor, el marco doctrinal con el cual nosotros nos movemos en la historia, Señor, y gracias porque tú has levantado hombres y mujeres piadosos que han buscado tu revelación, que han buscado tu conocimiento y han plasmado, Señor, en esta confesión un marco muy bueno, sólido, Señor, que nos ayuda a no desviarnos, porque sabemos, Señor, que tu palabra no es de interpretación privada. Y en ese sentido, Señor, queremos ser humildes y reconocer y agradecer, Señor, el trabajo que muchos hijos tuyos han hecho a lo largo de la historia, para ayudarnos, Señor, a no desviarnos de la correcta interpretación de las Escrituras. Ayúdanos, aunque sabemos que las confesiones no son infalibles, agradecemos porque son suficientemente buenas, Padre, para poder también guiar nuestro crecimiento y nuestra interpretación del texto. Señor, te damos gracias en esta mañana por Jonathan, te pedimos que le bendigas, que lo uses, Señor, poderosamente, llénalo de tu gracia y que esta enseñanza, Señor, fortalezca nuestra fe. Ordene, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pero también nos asombra al ver tu soberanía en cómo tú has dispuesto todas las cosas para guardar a tu pueblo del error. Bendice la vida de Jonathan y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Bien, vamos a compartir entonces. Hoy día, después de varias sesiones de un viaje largo, llegamos al último video, a la última sesión del párrafo, del capítulo 1, perdón, que es de la Sagrada Escritura. Y hoy día vamos a estar viendo un poco acerca de los manuscritos, vamos a indagar un poco en esto que quizás muchos conocen, que los pergaminos del Mar Muerto, vamos a ver su importancia, y vamos a hablar también un poco de las traducciones. ¿Para qué? Para que, como dice nuestro hermano en la confesión, tengamos una solidez en la escritura y veamos que claramente esto no se sustenta en el aire, como muchos dicen, ¿cierto? Ni tenemos una fe ciega que no ve evidencia o no recibe testimonio de afuera también de todo lo que Dios ha hecho. Así que me gustaría leer el párrafo 8, que dice así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios,
que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengan esperanza. Largo este párrafo que nos dice que hay tres declaraciones súper importantes acá y otras que vamos a ver un poco más adelante. Pero si pudiéramos dividirlo en dos secciones, tenemos tres declaraciones muy importantes al comienzo, que es que se reconocen los textos originales como inspirados. Y ya hablamos en un par de videos atrás qué era la inspiración, ¿cierto? Como ahí estaba la autoridad de Dios mismo y la guía de Dios en el proceso de escritura de los textos. También se les reconoce que estos han sido mantenidos puros. Y ahí hablamos de un concepto que es providencia, que no vamos a ahondar ahora porque la confesión tiene un capítulo dedicado específicamente a la providencia de Dios, pero que hace de alguna manera referencia a cómo Dios ha ordenado, ha gobernado, ha dirigido los acontecimientos para que el día de hoy nosotros tengamos las escrituras puras, ¿ya? Lo más puro posible, y confiemos entonces en lo que Dios nos ha dejado. Y también hay otra declaración que es importante porque se reconoce que estos textos originales, los primeros en escribirse, ya son auténticos. Es decir, no hay en ellos falla, no hay en ellos corrupción, ni han sido adulterados. Y para entrar un poco en eso, es necesario que miremos lo que la historia o lo que los estudiosos nos hablan respecto a los textos originales. Y hay una palabra que quizás algunos han escuchado, que son los autógrafos, ¿ya? ¿Qué son los autógrafos? Bueno, los autógrafos son las copias originales de los textos bíblicos. ¿De qué textos? De aquellos que fueron inspirados y que escribieron los autores bíblicos. Y aquí hay una consideración importante, porque tanto los textos originales como los autógrafos, que fueron estas copias originales de esos textos, ya no existen. No poseemos esto. Pero ¿qué tenemos? Tenemos miles de copias, cientos de manuscritos completos, miles de fragmentos de los textos antiguos, de las copias, muy cercanas a la fecha de escritura. Y eso nos da una evidencia tremenda cuando nosotros nos acercamos a ver que realmente es fidedigno aquello que se nos ha dejado. Si vamos al Antiguo Testamento primero, hay algo que quizás algunos han escuchado, que son los textos masoréticos. ¿De qué se trata esto? Bueno, en la época medieval, de alguna manera, hubieron hombres que fueron los escribas masoretas. Ya se data su trabajo entre el 500 y cerca del 900, 1000 después de Cristo. Ellos son muy famosos porque en su trabajo estandarizaron el texto hebreo y añadieron puntos a las vocales. Si algunos quizás lo han escuchado, en el texto hebreo, ¿cierto? No, se escribía todo de corrido, junto, sin puntuación. ¿Ya? Pero lo que hicieron esta familia fue efectivamente introducir un sistema para poder diferenciar vocales y para poder tener mayor claridad para los que estamos hoy día, claramente, respecto al texto hebreo original. Entonces hicieron una pega tremenda, tremenda, tremenda. Fueron muy reconocidos por eso. También fueron muy reconocidos porque tenían un trabajo arduo en la copia de los manuscritos, eran muy dedicados, tanto que incluso se dice que llegaban a contar las letras de lo que ellos iban escribiendo. Y si había errores, se recomenzaba el trabajo. Entonces, es importante este trabajo en la tradición y en cómo recibimos nosotros el Antiguo Testamento, porque nos entrega mucha fidelidad del trabajo que ellos hicieron. Ya mucho de este trabajo de los textos masoréticos se atribuye a la familia Ben Asher. ¿Qué tenemos de las obras reconocidas de ellos? Está el Código Cairensis, que data del 895 después de Cristo, que es un códice que contenía Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores completos, ¿ya? También tenemos el Códice de Alepo, que contenía todo el Antiguo Testamento. Estaba compilado todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Y este indicaba a Ariab ben Moses ben Acher como el responsable de la puntuación y de las notas masoréticas. Ahí es a Aarón, perdón. Se nos escapó ese detalle. ¿Ya? Fíjense en algo importante en esto, porque tenemos registros de esos textos originales en el año 800 y 900, e incluso en el 1000 después de Cristo. Es lo que se mantiene, ¿cierto?
De hecho, llegamos al código Leningradensis en el 1008 después de Cristo, que también fue usado como base textual para la Biblia hebraica. Algunos conocerán los comentarios o los textos de Kittel, que es una colección bien completa cuando hablamos del hebreo, y también dio paso a la revisión de la Biblia hebraica stuttgartensia, ¿ya? Son documentos para el que estudian muy importantes respecto a los originales, ¿ya? Pero fíjense, de nuevo, hay registros de esto recién entre el 800 y el 1000 después de Cristo. Hay un códice que es el de Gilel, que no existe hoy día, no se han encontrado las copias, hay menciones a este códice en varios fragmentos y en manuscritos, pero no tenemos este códice hoy día, y data del 600 después de Cristo, ¿ya? Y es atribuido al rabino Gilel ben Moisés, también de esta familia importante en la tradición masorética, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos interesa ver esto? Porque son evidencias que nosotros tenemos de cómo los textos originales fueron copiados y fueron resguardados a través de la historia para lo que nosotros tenemos hoy día. Después de esto llegamos a los rollos del Mar Muerto. Y seguramente también muchos lo han escuchado y tienen una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque son el testimonio más antiguo que tenemos de la Biblia hebrea, ¿ya? Y esto es tremendo. Aquí ocurre algo maravilloso que Dios permitió a lo largo de la historia. Estos fueron descubiertos en el 47, en el 1947, y si nosotros hasta esa época, hasta el 947, teníamos registros del Antiguo Testamento que databan de entre el 800 y el 1000 después de Cristo, los rollos del Mar Muerto nos llevaron incluso al 250 antes de Cristo, ¿ya? O sea, nos retrocedieron más de 1000 años atrás en la historia respecto a las copias de los textos originales, ¿ya? Y eso es tremendo, porque nos entrega mucha fidelidad del contenido. Se nos dice que estos rollos del Mar Muerto pertenecían a la secta de los esenios, que es una secta judía que se estableció en una modalidad de monasterio después de la revuelta de los macabeos, ¿ya? Estos son los pergaminos del Mar Muerto, o lo de las cuevas de Qumran, como se llaman. ¿Por qué son tan importantes, decíamos? Bueno, primero por su antigüedad, porque nos entregan un registro de más de 1000 años de lo que ya existía a la época en que fueron encontrados. Y aquí viene algo tremendo también, porque son prácticamente idénticos a los textos masoréticos. Si estaba el códice de Alepo y de Leningrado como los registros del Antiguo Testamento más completos y fidedignos, cuando encontramos los rollos del Mar Muerto, volvemos más de 1000 años atrás en la historia y nos encontramos que son prácticamente iguales a los textos masoréticos. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque nos confirma cómo Dios, en su providencia, había mantenido puro el registro de los textos del Antiguo Testamento sin alteraciones. Las únicas variantes que existen son muy menores. Probablemente un punto, una letra que se copió mal en algún momento porque era un trabajo a mano. Imagínense lo que era copiar todo el Antiguo Testamento a mano. Era una pega tremenda. Pero esto nos deja en evidencia de que Dios claramente estuvo en control, gobernó, dirigió, y recibimos nosotros hoy día un Antiguo Testamento muy fidedigno. Amén, Y esto amén. es una obra tremenda y maravillosa del Señor. Sí, quería comentar que en ese sentido, lo que Jonathan nos está enseñando, ¿no? Es tan importante porque nosotros a veces confiamos en la historia universal, confiamos en la literatura de escritos antiguos de historia universal, de poesía, etcétera, pero no hay ninguna obra en toda la humanidad y a lo largo de la historia que tenga el respaldo textual que esta tiene. De obras tan grandes como por ejemplo, el Quijote de la Mancha, de Cervantes, etcétera, y así un sinnúmero de literatura, tenemos unas muy pocas copias, 4, 5, 20 copias, volúmenes tan pequeños comparado con el respaldo textual de la Biblia. Por lo tanto, si queremos confiar en algún libro desde el punto de vista literario y de su autenticidad, la Biblia no tiene precedentes, no tiene parangones. No hay nada que se acerque a lo que la Biblia, que es la palabra del Señor, nos presenta. Y así como Jonathan nos dice, ¿no? Es ver la obra soberana de Dios resguardando a su iglesia del error. Maravilloso. Sí, esto es tremendo. Imagínense, yo pienso, más de algún teólogo, ¿cierto? Más de algún hermano a lo largo de todos estos años se debe haber preguntado, bueno, ¿cómo lo hacemos de alguna manera para mostrar que hay autenticidad en los registros que tenemos? ¿Cómo sabemos que lo que tenemos es fidedigno? Y cuando aparece esto es un hito tremendo de Dios en la historia, porque, como decía, efectivamente Dios mostrando que Él estaba a cargo de resguardar este proceso y entonces podíamos confiar en los textos.
son maravillosos. ¿Qué más tenemos respecto al Antiguo Testamento? Tenemos la Septuaginta, ¿ya? Que la quise poner porque es importante también en cómo han sido transmitidos los escritos del Antiguo Testamento. La Septuaginta es la traducción al griego más antigua del Antiguo Testamento, ¿ya? Se nombró así en memoria de los 70 eruditos que la tradujeron, ¿ya? Los estudiosos nos dicen que fue traducida en Alejandría, en Egipto, y nos dan información muy importante, porque nos dicen que al 300 antes de Cristo el Pentateuco ya había sido traducido al griego, pero también ya había sido compilado y se reconocía. De hecho, de todos los textos que componen el Antiguo Testamento, el Pentateuco fueron los primeros en compilarse y su aceptación fue prácticamente universal en muchos lugares. También la Septuaginta es importante porque muchos autores bíblicos del Nuevo Testamento citan la versión de la Septuaginta, ¿ya? Y aquí hay una aclaración también que es interesante verla, porque todo esto también, no lo mencioné, pero todos estos estudios van en un marco de lo que se llama la crítica textual, ya que es esta rama que se dedica específicamente a comprobar, a estudiar, a indagar, a ver las versiones, las variantes, los manuscritos, lo que hay, en qué años se dataron, todo esto. Pero la crítica textual considera que la traducción de la Septuaginta no es precisamente la más precisa, ya como lo fue probablemente la Biblia hebrea. Sin embargo, claramente no le quita validez y el contenido también ha sido de manera universal aceptado, ¿ya? Cuando vamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver de nuevo la autenticidad del Nuevo Testamento, volvemos a lo mismo. Tampoco tenemos los autógrafos originales, los autógrafos de nuevo eran las copias del texto original. Sin embargo, de nuevo, tenemos miles de copias entre manuscritos, entre fragmentos, y eso es muy importante porque hay mucha evidencia que respalda, como le decía usted, pastor, la autenticidad de lo que se transmitió. Usted lo mencionaba, de muchos textos antiguos que se citan de filósofos, hay un par de copias, pero de la Biblia y de los escritos del Nuevo Testamento hay miles de copias. Eso da una variedad muy grande para que se puedan comparar y se pueda ver la veracidad de los escritos. Si tuviéramos miles de copias, miles de fragmentos con información muy variada, con doctrinas contradictorias, quizás con historias muy diferentes, podríamos efectivamente dudar de los relatos que tenemos, pero al contrario, lo que tenemos es una unicidad de los relatos. Carson, que es un estudioso del Nuevo Testamento, nos dice así: contamos con cerca de 6.000 manuscritos antiguos o porciones de los manuscritos del Nuevo Testamento. El fragmento más antiguo conservado del Nuevo Testamento proviene alrededor del año 130 después de Cristo, y no hay ningún otro texto antiguo que se aproxime a tener esa cantidad de evidencia textual temprana. ¿Qué estamos diciendo con esto? Yo quise poner acá un par de ejemplos. Está, por ejemplo, el manuscrito P52, que está datado entre el 110 al 125 después de Cristo y contiene algunos versículos del capítulo 18 de Juan, para que nosotros lo aterricemos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Hay una diferencia entre 20 a 30 años, ya desde que se escribió el texto original por el apóstol y desde que tenemos este manuscrito que es el P52. Eso, hermanos, en temas de tiempo y de autenticidad de los textos bíblicos es nada. Es decir, es prácticamente en la misma época. Ya el Evangelio de Juan se terminó de escribir por ahí por el 90 después de Cristo, entre el 80 y el 90, más cercano a fines del 90. Entonces, fíjense la veracidad y la cercanía que existe entre estos manuscritos y el original. También tenemos los paperos Chester Beatty, que son tres muy importantes. El P45, que data del siglo II después de Cristo, y contiene porciones de los 4 evangelios y del libro de Hechos. Tenemos el P46, que data de finales del siglo I, y contiene prácticamente todas las epístolas de Pablo, salvo las pastorales. Y tenemos el P47, que data del siglo III, y contiene Apocalipsis del 9 al 10. De nuevo, hay muchísima evidencia. Si usted busca algún libro de crítica textual del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, va a encontrar mucha más información, mucho más códice, mucha más información respecto a este tema. Pero yo quería ponerlo para enfatizar de nuevo la autenticidad que tenemos de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay un par de códices que son muy importantes en el Nuevo Testamento y porque entregan información compilada completa del Nuevo Testamento. Está el Códice Sinaítico, que fue descubierto por Konstantin von Tischendorf
encontrado en el monasterio de Santa Catalina a los pies del monte Sinaí. Se data la escritura de este códice por ahí por el 350 después de Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque ya contenía una compilación completa del Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, desde muy temprana edad ya teníamos esta compilación completa del texto del Nuevo Testamento. También, por otro lado, tenemos el Códice Vaticano, que se mantuvo mucho tiempo en la biblioteca del Vaticano, y por ahí por el 1400 se data que ya existía. Se dice que fue escrito incluso un poco antes que el Código Sinaítico, ¿ya? Y contiene de nuevo gran parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en griego. Del Nuevo Testamento solamente se excluye desde Hebreos 9, versículo 15, en adelante, y las epístolas pastorales. De nuevo, ¿por qué enfatizamos esto? Porque tenemos mucha evidencia para declarar claramente, o para reconocer más bien, la autenticidad de los textos que nosotros tenemos hoy día en el Nuevo Testamento. Eso respecto a la primera parte del párrafo 8 de la confesión de fe. La segunda parte tiene que ver con las traducciones, y también es súper relevante para lo que nosotros tenemos hoy día, porque volvemos a esta pregunta. Bueno, podemos confiar en las traducciones en la Biblia que nosotros tenemos. Son comunes las peleas, las disputas, es que fue escrito por hombres, es que no hay evidencia, es que cómo sabemos, es que fue malintencionada, pero claramente a la luz de la evidencia podemos descartar de lleno esas teorías, porque no es a lo que apunta la evidencia, ¿no? Y el párrafo 8 continúa diciéndonos esto: pero debido a que estos idiomas originales, estamos hablando del Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengan esperanza. Aquí los hermanos de la confesión están reconociendo algo que es ciertísimo, ¿no? Y es que claramente no todos conocen hebreo, arameo y griego como para ir a los textos originales. Una cosa es contar con esos textos originales, ¿cierto? O con esas copias. Hoy día por la tecnología tenemos más acceso, ¿no? Pero otra cosa es poder leerlos como corresponde, y ahí tenemos una brecha enorme. Entonces, ¿a qué nos animan los hermanos? A que efectivamente sean traducidas a la lengua a la que fueron llevadas. Y si nosotros hablamos de traducciones en español, porque tenemos la tradición de las traducciones en inglés y en muchos otros idiomas que se tradujeron, podemos ir ya al siglo XII por Aymerich Malafaida, que fue un arzobispo de Toledo, que envió al arzobispo de Toledo varios pasajes ya en español de la Biblia. Esas son evidencias tempranas de que ya había traducciones de algunos fragmentos al idioma español o castellano, ¿no? También tenemos una traducción completa del libro de los Salmos por Hernán el Alemán, se le llamaba, que data del siglo XII de nuevo, y que fue obispo de Astorga. Entonces ahí tenemos otra evidencia del libro de los Salmos completamente traducido al español, por ahí por el siglo XII. Tenemos de las Biblias las más conocidas, y quise poner porque hay muchas más traducciones que se vieron en el camino, pero quizás las más conocidas son la Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina. Él fue un monje que estuvo en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla. Este monje fue grandemente influenciado por la Reforma Protestante y por las disidencias que existían o que se provocaron por su afiliación a la Reforma Protestante. Claramente fue perseguido por la Iglesia Católica Romana, y esto lo llevó a moverse desde donde estaba a Ginebra, a Inglaterra, e incluso llegar a los Países Bajos. ¿Cuál fue el gran aporte de él? Bueno, que en el 67 terminó la traducción del Antiguo Testamento, y en el 69, en el 1569, publicó la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, en español, ¿ya? Esta Biblia es conocida como la Biblia del Oso por la ilustración que sale en su portada, que es un texto referido a Isaías 48, ¿ya? Que tiene que ver con cómo la palabra de Dios es deliciosa. Esa fue la ilustración que se le hizo, y por eso es conocida como la Biblia del Oso, ¿ya? De las primeras es completa en español. Después pasamos a la Biblia Reina Valera, que es también conocida como la Biblia del Cántaro, también por una referencia a la imagen que tuvo en su portada.
esta traducción fue generada por Cipriano de Valera, también monje del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, pero este fue discípulo de Calvino, ¿ya? Y lo que hizo él fue generar revisiones de la Biblia del Oso, y hizo adaptaciones bien importantes, porque cuando la Biblia del Oso se generó y se tradujo al español, se tradujo desde la Septuaginta, ¿ya? Y consideró los libros apócrifos como parte de la estructura de la Biblia. Y lo que hizo Cipriano de Valera fue tomar los apócrifos, los puso entre los dos testamentos, los nombró como apócrifos, y eso es importante porque de alguna manera resguardó el canon de las escrituras, y también eliminó las notas que Casiodoro de Reina hacía hacia los apócrifos, de alguna manera como validándolos. También eliminó todas las inclusiones de la Septuaginta y la Vulgata latina. Ya aquí hubo un trabajo importante también con los manuscritos originales. Y de aquí es donde nacen después las revisiones que nosotros tenemos de la famosísima Reina Valera del 60, ¿cierto? Entonces por eso era importante tener esta Biblia acá puesta. Cuando hablamos de traductores, yo quise nombrar a tres que son importantes también en la tradición de la iglesia, que son John Wycliffe, que tradujo la Biblia completa desde el latín al inglés. ¿Ya? Wycliffe también, de hecho los tres que salen ahí, Wycliffe, Tyndale y Lutero, fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana por llevar a cabo esto, porque se veía como una herejía, como un sacrilegio, como una ofensa a Dios, el traer su palabra a la lengua común. Sin embargo, todos estos hombres entendieron lo que los hermanos de la confesión nos estaban diciendo, ¿no? Que la Biblia era necesario llevarla al lenguaje común, que fuera entendida por todos, porque era un derecho, un regalo de Dios para la humanidad el tener su palabra. Así es. También en la historia tenemos a William Tyndale, que usó el texto griego de Erasmo para la traducción al inglés del Nuevo Testamento. Ya Tyndale, a diferencia de Wycliffe, que tradujo desde una traducción, él fue a los originales para traducir desde el griego al inglés. Y tenemos claramente a Martín Lutero, que también tradujo el Antiguo Testamento desde las lenguas hebreas y arameas, y el Nuevo Testamento desde el griego al idioma alemán común. También fue perseguido, y sabemos lo que la historia nos dice respecto a eso, ¿no? Pero es tremendo ver cómo Dios a lo largo de la historia ha usado hombres para expandir su palabra, no solo por medio de la predicación, sino también por la escritura misma, y eso es maravilloso. Estos hombres pagaron un precio tremendo para poder llevar la Biblia a los idiomas en que hoy día se conoce, ¿cierto? Amén. Tenemos un privilegio tremendo entonces de tener nuestra Biblia. Imagínate, hermano. Oiga, además con toda la tecnología que hay, la facilidad que tenemos, pero reconocer la historia y el esfuerzo del pueblo de Dios respaldado y movido por el Espíritu Santo es maravilloso. Yo creo que tenemos que agradecer la oportunidad que tenemos hoy día de poder tener un texto tan fiel y poder acercarnos a las palabras del Señor como lo tenemos hoy día. De verdad es hermoso ver todo este trabajo que hay histórico. Así es. Yo quise poner algunas consideraciones importantes de la Biblia, para que nosotros pudiéramos reflexionar, ojalá. Y la primera es que toda traducción que leemos implica la interpretación del intérprete, ¿ya? Por eso sería ideal, es muy difícil, pero no imposible, pero sería ideal que pudiéramos conocer todos los idiomas originales, porque del momento que nosotros estamos leyendo una Biblia en español, estamos leyendo una interpretación de los escritos originales. Y les voy a poner un ejemplo del por qué. Cuando un traductor entra en la tarea de traducir, se enfrenta a dificultades como esta, que no son simples de llevar. ¿Debe un traductor traducir el saludo con ósculo santo, que se nos menciona en el Nuevo Testamento, a una cultura, por ejemplo, donde los besos en público son una ofensa? ¿O debe interpretarlo como un saludo fraternal cristiano? Y aquí seguramente pueden haber divergencias, ¿no? Entre ser exactamente fiel al escrito original o transmitir de alguna manera la idea que se estaba transmitiendo en ese escrito original. Y esto, hermanos, es una tensión difícil que los traductores tienen que abordar, y necesitan mucha guía de Dios. Yo creo que sería muy bueno que nosotros incluyéramos en nuestras oraciones hoy día a los misioneros que están trabajando en las traducciones de la Biblia en distintos lugares, porque aún hay muchos hermanos hoy día que están trabajando para llevar las Biblias, el Antiguo y el Nuevo Testamento, a distintas tribus, a distintos dialectos en distintos lugares del mundo donde todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. Entonces, esta pregunta a mí me marcó mucho cuando la leí, porque es muy interesante. Nos hace debatirnos qué tan fiel queremos ser, en desmedro de que aquellos a quienes les predicamos entiendan,
o qué tanto vamos a transar quizá, a transar entre comillas, sin torcer obviamente el significado original, pero vamos a traducir esta idea para que ellos puedan entender. Hay referencias, por ejemplo, cuando se habla de que los pecados van a ser emblanquecidos como la lana o como la blanca nieve, Mm, pero hay lugares en el mundo en que pueblos no conocen la nieve. exacto. Entonces, ¿cómo nosotros cómo nosotros trabajamos en traducir esa idea sin perder el sentido original, sin ser infieles al texto, para que se pueda entender? Y por eso es que hoy día tenemos una gama de Biblias, desde las que son más textuales y que a veces son difíciles de leer porque son tan textuales que pierde un poco la coherencia gramática respecto al idioma nuestro en que lo leemos, o Biblias que transmiten más la idea y son más paráfrasis de lo que el texto original nos está diciendo. ¿Cuál es la recomendación? Tener una Biblia de cabecera y estudiar con varias versiones. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto la textual como las que son más paráfrasis pierden algo en el camino. ¿Ya? Ah, No podemos tener una que sea tan fiel como los escritos originales. Si nosotros quisiéramos tener toda la fidelidad, tenemos que aprender de alguna manera griego, hebreo e irnos a los textos originales. Sin embargo, es mm. una tarea bien difícil, ¿no? A mí Entonces, me tocó conocer una hermana que trabajaba en misiones transculturales, justamente en tribus asiáticas, y ella nos compartía, ¿no?, este trabajo de traducción, y ella trabajaba con equipos en este sentido, y nos decía cosas como las que recién contaste, ¿no?, el tema de la nieve, pero también a ella le tocó directamente este tema de que esa escritura, por ejemplo, que hace referencia a qué padre, que aquel hijo que le pide algo de comer le dará serpiente, y ella estaba trabajando en pueblos donde comen serpientes. claro, Entonces, imagínate. Entonces, ¿cómo no mantener esta idea, ¿no? Y, y tener la fidelidad al texto sin trastocar, ¿cierto?, una correcta interpretación. Es bien interesante. sí, yo lo encuentro tremendo, ¿eh? Yo me siento desafiado en lo personal porque a veces, cuántas veces he mirado con simpleza lo que es la Biblia, ¿cierto? Y a veces la miramos como, ah, bueno, la Biblia, todos tenemos hoy día acceso a la Biblia, están en los dispositivos móviles, están en computador, está en el papel ahí arrumada, pero la verdad que el trabajo que hay detrás es tremendo y la dependencia de estos hombres al traducir, yo me imagino la presión que era haber sentido delante de Dios diciendo, Señor, ayúdame a transmitir a ser fiel a lo que tú entregaste, Mm. pero hacerlo de manera que ellos entiendan, porque la idea es Mm. que el Evangelio efectivamente sea propagado, ¿no? Yo, Yo yo, creo yo que ahí, recuerdo mi experiencia cuando me metí a estudiar más profundamente teología y la Biblia. El tener varias versiones era algo que uno anhelaba, y era tan difícil porque encontrar una Biblia que tuviera dos, tres versiones, o tener varias Biblias, primero, no era fácil de conseguirla, el costo asociado, pero hoy día con los dispositivos móviles nadie tiene excusa para no tener un montón de Biblias a la mano, traducciones buenas, y hacer esta comparación que tú nos estás invitando a hacer. Todos podemos hacerlo hoy día. así es. Sí, eso bueno, es un buen desafío y quiero de nuevo animar mucho a los hermanos que nos escuchan y yo por supuesto soy confrontado con esto a tener muy presente a nuestros hermanos que están hoy día en misiones en oración, porque Amén. la tarea que están desempeñando es titánica en todos los sentidos, como los tomó la pandemia hoy día, pero como también ellos tienen que hacer un esfuerzo grande por traducir incluso a idiomas o a dialectos que ni siquiera tienen escritura o no tienen un diccionario, esa es una pega tremenda. Pero ahí Dios, de nuevo, es glorificado y es exaltado, como lo dice John Piper, ¿cierto? Porque a través de la obra de estos hombres se lleva adoración a donde antes no había adoración y eso es una forma de exaltar a Dios tremenda. Para ir terminando ya en la sesión de hoy día, nos quedan los últimos dos párrafos del capítulo 1 y que dicen así, el 9 dice la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Y ahí tenemos un verso muy importante que es Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué están diciendo nuestros hermanos en la confesión con esto? Ellos están diciendo, mira, es imposible, como se decía, sacar una doctrina de un solo versículo. Y cuando hay alguna controversia, tenemos que confiar en que la Biblia se va a interpretar a sí mismo. Si hay una particularidad que tiene la Biblia, que es muy interesante, es que las doctrinas generalmente se establecen y se reparten a lo largo de toda la Biblia.
es muy difícil que veamos una doctrina muy importante solo en un par de versículos. Y si nosotros de nuevo vamos a la historia reciente, las nuevas revelaciones o las nuevas interpretaciones generalmente salen por una mala interpretación de uno o dos versículos aislados del resto de la Biblia y se generan tremendas controversias, ¿ya? Entonces, reconocen los hermanos que para cualquier controversia o duda nosotros tenemos que ir a la Escritura y buscar cómo a lo largo de la Escritura se van desarrollando esas doctrinas y podemos dilucidar estas controversias, pero también refieren a algo súper importante, porque nos dicen que un pasaje bíblico no tiene múltiples interpretaciones, ¿ya? No quiere decir muchas cosas, quiere decir un mensaje central. Sin embargo, lo que cambia son las aplicaciones, y eso es muy diferente, ¿cierto? De repente encontramos esos salmos mesiánicos donde se habla de Jesús como el Hijo del Hombre hermoso que viene, y de repente lo leemos, ¿cierto? Y decimos, uy, Dios, mira cómo me mira Dios, yo soy este hombre, cómo tengo el favor de Dios, pero la verdad es que ahí está hablando de Jesús. Las aplicaciones que podemos hacer es otra cosa, porque podemos aplicarle en muchos sentidos, pero la interpretación y el sentido de ese pasaje es único, y eso es muy importante, de nuevo, como marco referencial, sobre todo para nosotros que estudiamos la confesión y que la estamos adoptando como iglesia, considerar esto. Seguramente nos va a llevar muchas veces mucho estudio, mucha dedicación, mucha lectura a poder dilucidar pasajes difíciles, pero nosotros no vamos a encontrar nada nuevo que nuestros hermanos a lo largo de la historia no hayan encontrado. Entonces, como signo de alerta, tenga cuidado, preocúpese cuando venga alguien a decirle que ahora tiene la revelación o la interpretación correcta de un pasaje que nunca antes había visto, porque lo más probable es que sea claramente un error. ¿Ok? Y como el párrafo 10, y con este cerramos el capítulo 1, dice así: el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Y tenemos un texto interesante en Mateo 22-29 que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Frente a quién? ¿Frente a quién valida las decisiones, las controversias en la iglesia, aquellas cosas que parecen un poco oscuras? ¿Cómo las validamos? Bueno, tenemos a la escritura, que es la palabra de Dios, por juez ante toda controversia y ante todo lo que queramos o debamos hacer en la vida espiritual nuestra y de la iglesia, tiene que regirse por la escritura. No solo claramente porque viene la autoridad de Dios, sino que aquí los hermanos reconocen que han sido entregadas por el Espíritu. Se les concede de nuevo, se les reconoce más que se les concede este sentido de autoridad, de guianza de Dios en cómo se nos ha sido entregada. Y como lo puse ahí en el título arriba, somos el pueblo del libro. Nuestra fe, claramente, como dicen los hermanos en la confesión, se reduce a lo que dicen las Sagradas Escrituras, claramente contextualizada a nuestro tiempo, a lo que vivimos, con el desarrollo tecnológico, con el conocimiento que hoy día podamos tener, pero seguimos siendo el pueblo del libro. Y todas nuestras controversias y nuestra vida y nuestras motivaciones y todo va a ser de alguna manera filtrado, guiado, expuesto a la luz de lo que dice la Biblia. Eso es muy importante para nosotros. Con esto se cierra el primer capítulo, ya vamos a entrar a ver otras cosas, otras doctrinas que contiene la Biblia. Vamos a hablar de la Trinidad, de la providencia, el decreto de Dios, vamos a hablar del bautismo, de la Santa Cena y muchas cosas, si Dios lo permite, hacia adelante. Pero todo este primer capítulo y todos los videos que implicaron este primer capítulo es muy importante porque es la base para todo lo que viene. Nosotros dependemos de lo que dice la Escritura. Y el conocerla claramente es un deber, pero también, como decía el párrafo 8, es para nuestra consolación. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos si no por la palabra de Dios, por ver a este Dios maravilloso, grande, fuerte, fiel, justo, misericordioso? Bueno, el relato de la Biblia nos muestra, a nuestro Dios en acción, su maravilla, su palabra, su gracia. Y eso, hermano, es lo que nos anima. Por eso me anima mucho ver este
esta conclusión de este primer capítulo de la Amén. confesión, y espero que Dios nos siga ayudando, ¿no? Amén. Sí, muchas gracias, Jonathan, por esta presentación tan didáctica y clara, ¿no? Así que damos gracias a Dios por tu vida y por esta enseñanza. Así que, hermano, si usted tiene su Biblia, dele gracias al Señor porque puede conocer su corazón, sus planes, sus propósitos, y damos gracias a Dios porque tenemos muy buenas traducciones, ¿no? Reina Valera 60 es una de las versiones en español más extendidas de Latinoamérica, y sin duda porque esta tiene su prestigio, porque creemos que es una buena traducción, pero es bueno, como decía Jonathan, tener algunas alternativas, variantes, ¿no? Para poder ver estas dos variantes hacia las más textuales y hacia las paráfrasis. En mi opinión, ¿no? Solo una opinión personal, yo creo que Reina Valera 60 está como en el centro, más o menos en el centro. Ahí está también muy buenas Biblias como la Biblia de las Américas. Sí. Tenemos la Biblia del Oso, también son muy buenas traducciones. También está la Nueva Traducción Viviente, NBI, todas esas se extienden hacia las paráfrasis. Y bien paráfrasis son ya las Dios habla hoy, ¿cierto? Traducción del lenguaje actual, que son Biblias que se pueden utilizar, por supuesto, pero con cuidado, como también hacia las textuales también ver bien el cuidado, como decía Jonathan, porque se pierde algo en la gramática. Y hay muchas frases que son un poco incomprensibles en nuestro contexto. Eso es muy bueno tener estas alternativas de Biblia. Ahora, estas diferencias, la mayoría, como nos decía Jonathan, no van a ser tan trascendentales. En temas doctrinales hay que tener un poquito más de cuidado, pero si hubiera algo es muy menor. El grueso de la traducción está muy, muy cerca de la idea principal que Dios ha querido que se revele para nuestras vidas. Así que, Jonathan, muchas gracias por tu trabajo, muy entretenido, didáctico, y nos desafía, ¿no?, a seguir adelante en la confesión de fe. Terminamos la parte de la escritura y nos vamos a entrar en otro tema la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, mi hermano. Pues nada, pastor, es una bendición y bueno, yo espero que sea de provecho, como lo ha sido para mí, poder buscar todo esto, investigar harto. Hay mucho que leer, los que quieran especializarse tienen mares de libros, y gracias a Dios de hombres tremendos que Dios nos ha regalado, como un regalo a la iglesia, ¿cierto?, que se han dedicado a estudiar y ver esto. Nosotros claramente no somos expertos, pero hay muchos que saben bastante, así que los que tengan más dudas, si hay alguien que quiere bibliografía, yo no la he puesto acá porque encuentro que no es necesariamente pertinente, pero si hay alguien que quiere alguna bibliografía, qué libro puede buscar, me puede escribir o nos puede contactar, pastor, y Dios ha extendido su gracia hace mucho. Así que el Señor les bendiga y gracias por esta instancia. Gracias a ti nuevamente. Así que, hermanos, nos animamos para estar la próxima semana avanzando en otro de los tópicos de la Confesión de Fe de Londres 1689. Gracias por Jonathan. Y les invitamos entonces a conectarse cada semana con nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un muy fuerte abrazo para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.